un tema bien útil, ¿ya? Y un tema que se nos olvida así, pero muy a menudo. Vamos a hablar acerca de las habilidades sociales. Habilidades sociales. ¿Ya? Primero que todo, las habilidades sociales son el conjunto de conductas para expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, opiniones o derechos a otras personas de un modo adecuado y respetando las conductas de los demás también al momento de nosotros estar expresando esta idea. Hay situaciones en las cuales no tenemos habilidades sociales. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos cortamos al hablar. Sí. Por ejemplo, queremos decir algo, se nos olvida la palabra, nos ponemos nerviosos. O las lagunas mentales, como también lagunas mentales. No sabemos pedir un favor. A veces el por favor como que se nos olvida un poco. Nos cuesta ir solos a realizar actividades sencillas. No podemos comunicar lo que sentimos. No sabemos resolver situaciones con los amigos o con la familia. Y lo que puede concluir en que a veces nos sintamos solos porque perdemos gente y perdemos el círculo de amistades también por estas causas. Tenemos el primer grupo, que son las primeras habilidades sociales que nosotros deberíamos tener intrínsecas desde que empezamos a educarnos, que son escuchar, iniciar una conversación, mantener esa conversación, formular una pregunta dentro de esa conversación, dar las gracias, decir por favor, presentarse, presentar a otras personas que nos rodean en ese momento y hacer un cumplido. ¿Ya? Como que nos cuesta un poco eso, que es el primer grupo y es el grupo central. Después viene otro grupo, que es el grupo 2, que son las habilidades sociales un poco más avanzadas. ¿Ya? Que son pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás de lo que nosotros estamos diciendo, pero de una manera mesurada. Y está el grupo 3. En el grupo hay habilidades relacionadas con los sentimientos, ¿ya? Son un poco más complicadas, un poco más complejas. Que son conocer sentimientos, saber qué nos pasa, reconocer cuando tengo rabia, cuando tengo pena, cuando algo me molesta, expresar esos sentimientos de manera positiva, comprender los sentimientos de las demás personas también, ¿ya? Eso es como parecido a la empatía, ¿puede ser? Exacto, como ponerme en lugar de la otra persona, enfrentarse con el enfado a la otra persona. Por ejemplo, yo puedo estar enfadada contigo, pero no tengo rabia contigo. Es muy distinto, hay grados. Expresar el afecto nos cuesta eso de decir del te quiero, de abrazarse, sí. ¿Ya? El resolver el miedo. El miedo es muy importante porque toda la vida vamos a tratar de evadir el miedo, ¿ya? Y como lo decíamos la semana antepasada en educación, el miedo es la oportunidad de equivocarte y de aprender. No solamente de equivocarte, sino que de equivocarte, pero aprender algo. Entonces, si nosotros no resolvemos los miedos, socialmente siempre vamos a tener problemas con las personas, ¿ya? Y el autorrecompensarse también. También reconocer que uno cuando hace algo bien, tengo que reconocerlo. O sea, no siempre castigarme, no siempre sentir que porque estoy actuando mal, siempre voy a actuar mal y nunca voy a mejorar. Claro, uno siempre se tiende a tirar como para abajo cuando se equivoca, se siente como mal con uno mismo, pero también eso uno lo expresa con uno mismo, claro. ¿Me entienden? O sea, la idea también es como que uno pueda reconocer las cosas positivas que también uno tiene. Claro. Ya, pues está súper interesante el tema, chiquillos, un tema importante, y ahora vamos a ir con alguna canción. Sí, podríamos ir con una canción, punto central de las habilidades sociales. La comunicación es el intercambio de sentimientos o de cualquier tipo de información mediante el habla, lectura u otro tipo de señales. ¿Ya? Dentro de la comunicación hay 3 factores. Está el emisor, que es quien emite el mensaje, o sea, quien se comunica. Está el mensaje mismo, ¿ya? Y está un receptor, que es la persona que escucha, que ve, que, no sé, es la persona que está recibiendo el mensaje, ese mensaje. Claro, que ¿ya? lo decodifica, como dicen más técnicamente. Dentro de estos factores encontramos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Ya? Obviamente la verbal es los sonidos. Los sonidos, lo que es emitido, claro. ¿Cierto? Y en la no verbal, dentro de esta tenemos 3 factores que inciden. ¿Y ahí esos cuáles serían, Nicole? ¿Ya? Esos 3 factores. Hay 3 factores.
Es la proxémica, ya, que es la proximidad que hay entre el emisor y el receptor. La distancia. La distancia. Claro. ¿Ya? Ajá. Es la distancia. Proxémica. Está kinésica. La Ya. kinésica tiene que ver con el emisor y el receptor, con el movimiento que estos realizan durante el movimiento de las manos, claro, brazos. Desplazarme de un lado a otro, claro, ¿cierto? lo El movimiento de los ojos, por ejemplo, pestañear mucho, tocarse mucho el pelo, bueno, un montón de cosas. Y luego viene el paralenguaje. Paralenguaje, mira ¿Ya? qué interesante. ¿Y a qué se refiere eso? El paralenguaje son todos estos signos que son un poco relacionados con el ambiente, el lugar donde estés, ¿cierto? Que va relacionado con los movimientos también, y un poco las emociones que se están transmitiendo en ese momento de manera un poco oculta. ¿Ya? ¿Tiene que ver con el espacio donde se desarrolla? Exacto. Ya. Tiene que ver con el espacio. ¿Ya? Todo, okay. Y luego, dentro de la comunicación hay estilos de comunicación, que son 3. ¿Ya? Ajá. Vamos a irlos nombrando y vamos un poco hablando de qué se trata. Ajá. El estilo pasivo. En el estilo pasivo la persona actúa de manera pasiva, lo que quiere decir que no expresa lo que quiere, no expresa algo a sí mismo. Le cuesta mucho hablar, ajá, ¿cierto? Deja que los demás le digan lo que tiene que hacer, defiende sus propios derechos. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, siempre actúan en masa, en grupo, pero en personal es muy difícil verlo expresando. ¿Ya? Y generalmente sus necesidades, opiniones, sus sentimientos son ignorados. Y puede que otras personas se aprovechen de estas personas. ¿Eso, Nicole, será algo positivo para una persona que tenga un estilo pasivo? ¿Es positivo? ¿Es un estilo grado o es recomendable que... O sea, ¿es digno de respetar o se le podría pedir a una persona que tenga un estilo pasivo de que continúe con ese estilo? Que obviamente todos los estilos se tienen que respetar, ¿cierto? Claro. El pasivo se respeta obviamente porque no mete bulla, como dicen por ahí, es el quitadito bulla. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente esa persona se hace daño a sí misma, porque no está comunicando lo que necesita. El problema es cuando los diversos estilos se cruzan entre sí y ahí se van generando los conflictos. Exacto. Okay. Por ejemplo, ahora vamos a hablar del estilo agresivo. ¿Ya? Como su nombre lo dice, ajá, son las personas que tienen mucha voz de mando, pero ¿Y por qué te enojas? En un grado negativo. Claro. ¿Ya? Intimidan a los demás, los critican y los humillan. ¿Ya? Siempre tratan de apoyar un poco a las personas que levantan la mano, ¿cierto? Es el típico personaje de la sala de clases que se ríe cuando alguien pregunta algo. ¿Ya? Ese es el estilo agresivo. Solo se preocupa por conseguir lo que ellos les desean y cuando ellos quieren. O sea, el tiempo, el momento y lo que quieren está totalmente dominado por el estilo agresivo. Rara vez se preocupan por los sentimientos de los demás y en frecuencia se meten en líos y en problemas. ¿Ya? Claro, porque en realidad siempre van a tener conflictos porque ellos siempre van a querer imponer lo que ellos quieren. ¿Ya? Y finalmente está el estilo asertivo. ¿Ya? El estilo asertivo se refiere a el comportarse dentro de un medio de comunicación, ya sea una conversación, una llamada de teléfono, ¿cierto? Siempre tratar de mantener un lenguaje fluido, el respeto hacia la otra persona, claro, ¿ya? Y que condice mucho también con lo que es la persona. La asertividad tiene mucho que ver con lo que yo profeso como persona, mis pensamientos, mis creencias. Claro, y ser tolerante y no transgredir tampoco la libertad, exacto, de expresión que, ¿ya?, la otra persona tiene. Dejan que los demás sepan lo que sienten y piensan de una forma de no ofender, ¿ya? Pero que al mismo tiempo les permite expresarse, claro, o sea, pero de una manera adecuada. Ese sería como el estilo de comunicación ideal que permitiría tener una comunicación fluida, armoniosa, generar buenas relaciones, claro, por ende también evitar conflictos o también resolverlos de buena manera. Qué interesante, mira, me imagino que igual debe ser la que más cuesta, porque a veces hasta uno mismo no deja de ser un poco asertivo, entonces todos caemos a veces un poco en esos vicios. Lo que pasa es que, claro, pues están los extremos. Está el pasivo, ¿cierto? Que es la persona que es demasiado tímida, y luego viene el agresivo, entonces el asertivo viene a como a nivelar un poco el tema, pero es difícil, cuesta bastante. ¿Ahora qué vamos? ¿Vamos con alguna canción? Sí, puede ser, bueno, una canción. Vamos a ir con una canción. Estamos en Resonancia Culmina, chiquillos, acá este día jueves. Es noche lluviosa, junto a Nicole, sí, junto al maestro Claudio acá de Las Perillas, y vamos con el temita
de la abuela puerca, los uruguayos, del álbum Bichos y Flores. Esto que suena es Bicho. Bueno, chiquillos, estamos en Resonancia Culmine, tenemos un drums ahí para la risa porque tenemos un fe de ratas, alarma de fe de ratas, chiquillos. Corrijo, el tema anterior escuchado es de los uruguayos, la vela puerca, y se llama Viejo. Si no hubiese sido Bicho Divino, ¿dónde estás? En cada rincón de tu casa. Así que seguimos con Nicole. Ya, ok. Sí, interesante tema. Bueno, estamos en directo, eso para que vean que... La cosa Sí, de compadre, ¿ah? sí, tú dijiste de los errores establecidos. Pero vamos, chiquillos, por el programa. Ya, vamos entonces. Aprendimos cuáles eran los 3 estilos del personaje. ¿Ah? Sí. El Teníamos asertivo, el asertivo, el agresivo, ya, y el estilo pasivo. ¿Cierto? Nelson tenía un estilo pasivo, ¿no? No, No. Nelson no. Ya. Entonces ahora vamos a tratar un ejemplo y vamos a ver cómo reaccionan estos 3 actores dentro del mismo ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, dice, tenemos un trabajo en grupo, ¿ya? Pero uno de los niños no hace nada. Okay. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sería la respuesta pasiva, la respuesta agresiva o la respuesta asertiva? ¿Ya? Entonces, la pasiva sería no decir nada, dejarlo pasar y colocarlo en el trabajo igual nomás. Incluso volver a hacer trabajos con esa persona. La agresiva sería agredirlo verbalmente, decirle que es un flojo, que lo acusarás con la profesora y que jamás harás trabajos con él nuevamente. Además, le dirás a todos los demás que no trabajen con él porque es flojo. Enojado. Y después viene la respuesta asertiva. Ya veamos eso. Decirle a tu compañero que no fue lo correcto, haber dejado de hacer y de cumplir el rol dentro del equipo y el trabajo en equipo, ¿ya? Que te molestó que él no hubiera hecho nada y que no se preocupe, pero que ojalá que para la próxima vez él realmente se una al grupo y trabajen todos a la par. Ah, ok, como lo ideal. Super. Es como lo ideal, claro. O sea, lamentablemente siempre hay gente agresiva y pasiva, claro, pero asertiva muy poca. Y tiene que ver mucho también, por ejemplo, en lo que se menciona en la respuesta asertiva, en transmitirle a la otra persona de que él también es responsable y que esa responsabilidad tiene mucho valor también para que las acciones o las relaciones o lo que ellos estén haciendo en grupo funcione de buena manera, sentirse claro, responsable, abordar el conflicto. Eso es súper importante. Ya, entonces, se supone que tenemos que trabajar con la comunicación no verbal, que a veces es la que más daño hace y la que provoca conflicto. Más que lo que decimos, lo que estamos comunicando con nuestro cuerpo, ¿cierto? Se pueden utilizar imágenes, animales o películas que tengan relación con ciertas emociones para que las personas vayan reconociendo las emociones. Porque de verdad hay gente que, por ejemplo, confunde la pena con la rabia. ¿Ya? Por ejemplo, hay un conflicto y hay personas que en vez de hablar y contestar, estallan en llanto. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces hay una ira y hay un tema contenido, pero que lo expresan de esa manera. ¿Ya? Ahí hay obviamente un actor pasivo. Claro. ¿Cierto? Que se siente víctima en realidad de la situación. Y luego va a actuar el agresivo. Y lo va a recriminar porque esta persona está llorando. Claro. Porque por qué reaccionó así, que por qué no le contesta, que por qué no le dice algo. Entonces tendría que haber un actor asertivo que trate un poco de consolar a la persona y que la persona empiece a reconocer lo que le pasa. ¿Qué te pasa? ¿Tienes pena? ¿Tienes rabia? ¿Tienes miedo a que yo haga algo, que te golpee? Entonces ahí empezamos a reconocer permitirle que pueda expresar y comunicar, en este caso, claro, sus emociones. Decir, me pasa esto, necesito un momento a solas, por ejemplo, necesito estar solo y pensar, de verdad, reflexionar. Claro, porque muchas veces, si no están las condiciones para que el conflicto o el episodio que está sucediendo no se pueda abordar, claro, a veces también se puede como optar por evitarlo o postergarlo, más bien dicho, postergarlo, pero en algún momento si yo postergo el conflicto, tengo que hablarlo igual, de manera que este conflicto no se acumule con otro conflicto que va a ir apareciendo, porque los conflictos son normales en la vida cotidiana, sí, entonces siempre van a existir, es imposible que no existan. Y la connotación negativa o positiva que tengan es según cómo a través de nuestra experiencia lo hemos abordado. Claramente, si tú le preguntas, por ejemplo, a cualquier persona te va a decir
no, igual me da lata, no me gustan los conflictos, Exacto. trato de evitarlos, porque por lo general tienen una mala connotación porque una mala experiencia. Mala experiencia al haber sido abordados. ¿Y por qué? No porque no sepamos hacerlo, sino porque eso también se tiene que aprender. Por eso es importante Exacto. compartir estas temáticas, poder contárselas a ustedes para que ustedes también puedan utilizar esta herramienta y ponerla en práctica en su vida cotidiana. Porque también esto tiene que aprenderse, no es algo que uno dice, ya No. desde mañana yo voy a hacer un súper... No, esto se trabaja. Claro, Sí. se trabaja, se va poniendo en práctica. Tiene que generarse un hábito y una costumbre también de cómo nosotros vamos actuando y relacionándonos también con el otro. Y cómo también le damos ejemplo a las nuevas generaciones, a los niños más chicos, a los preadolescentes, que siempre es una edad súper complicada, donde los chicos no saben lo que les gusta, un día les gusta algo, otro día no les gusta, entonces ellos también están en esa etapa de conocerse, de saber cómo ellos reaccionan ante ciertas cosas que suceden, ¿ya? Claro, también nos van poniendo a prueba. Claro. Entonces, para finalizar, vamos a ver los porcentajes dentro de este trabajo del habla. Y, por ejemplo, el tema de la palabra dicha tiene una importancia de un 7%. La palabra 7%. Dicha. Entre un 20 y un 30 es a través del tono de voz. ¿Ya? Como el tono que yo utilizo para hablar. De un 60 a un 80% es el lenguaje corporal. ¿Ya? Me cruzo así, cuando muevo los brazos, ¿cierto? Cuando empiezo con el tema de los aplausos, ¿cierto? Para provocar a la otra persona, o sea, todo lo que yo hago con mi cuerpo, ¿ya? Y el 93% del mensaje es a través de la comunicación no verbal. Claro. Es a través de esta cosa que hago con los ojitos, por ejemplo, del tocarme siempre el pelo, ¿ya? Del sentarme, pararme. Hay gente que no, que es como... Por eso para muchas personas es súper importante el contacto visual. Exacto. Es súper importante porque también tiene que ver mucho con que la otra persona respeta y también está dispuesta. Sí, súper importante. Ya. Entonces ahora pasamos al tiro a la resonancia reflexiva porque tenemos un juego. Bueno, hacemos la resonancia reflexiva. Sí, al tiro nomás. Tenemos un juego acá para que la gente ponga orejilla. Cuéntale un poquito a la gente con respecto al juego que vamos a realizar ahora, también como para reflexionar con respecto a la temática que ha sido abordada y más o menos identificar cada punto que tú fuiste mencionando, cómo se puede ir aplicando. Exacto. Yo y Patricio vamos a cumplir unos roles, vamos a hacer un diálogo cortito y luego vamos a hacer unas preguntas. Y entonces las vamos a ir contestando de acuerdo a la información que entregamos anteriormente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir trabajando un poco los errores, los aciertos, ¿cierto? En qué parte se equivocó el personaje y en qué parte fue asertivo. ¿Ya? ¿De qué va a tratar la dinámica este role-playing? Claro, hay un padre, una madre y un chiquitín. Un chiquitín, claro. ¿ya? Así que... Oye, pero yo voy a tener que ser niñito. No sé, pues, ahí veamos. Ya, vamos a ver, nos arreglamos. ¿O quería ser un niñito? Ya. Vamos. Se supone que ahora yo voy a ser el jefe de hogar. El alfa. No. Bueno, hola, buenas noches familia, ¿cómo están? Sí, a la hora que venís llegando, el niño tiene problemas. Ay, ¿qué problemas va a tener el niño? ¿Sabéis qué? Tiene problemas de alcohol, po. Ay, mi amor, ¿pero qué querés que le haga yo? ¿Cómo va a andar tomando tan chico? Si es un niño nomás, pues no, ¿cómo se te ocurre? Ay, si con el ejemplito que le estáis dando, llegando todos los días curado a la casa. Ya, si sabéis que el niño tiene problemas, tú sabes que yo estoy trabajando, tú andás preocupada de puras leceras, y cagüines ahí con las vecinas nomás, pasáis en el negocio. ¿Sabéis que no mejor me ir a fumar un puchito para la esquina? Y ahí conversamos, Charly, no. Miguelito, viste ya, no importa. Deja que ese desgraciado de tu papá se vaya nomás. Yo lo ayudo. Dígame, ¿qué problema tiene? Lo que pasa, mamá, que no, voy a ir a buscar la mochila y te voy a contar. Y te cuento de qué se trata. Ya. Oye, mami, mira, tengo una tarea que dice, si Juanito se toma 2 litros de chela y mi papá se toma 4 litros de pisco, ¿cuántos litros se toman entre los dos? Pero Miguelito, ¿ese es el problema que usted tenía? Sí, pues mamá, sí, ese es el problema, es una tarea que me dio. Ay, pero hijo, ¿cómo me dice eso antes? Discutí con el papá, lo eché de la casa. Ay, Dios mío, ya no importa. Voy a ir a ver si lo encuentro por ahí.
Bueno, chiquillos, ese era como el roleplaying que queríamos hacerles para ejemplificar un poquito. Tenemos 3 preguntas con respecto a este diálogo. ¿Qué pasó? ¿Quién habrá tenido la razón? ¿Y cuál sería la solución al conflicto? Sí, pues tendremos las respuestas para estas 3 preguntas, pero antes de todo, acá en Resonancia Gulmina nos vamos a ir con una cancioncita, un temita ahí para amenizar la lluvia en esta noche. Resonancia Gulmine, sonaban los bunkers con Bailando Solo. Chiquillos, chiquillas, les queremos pasar el dato también y recordarles que pueden visitar nuestro fanpage Resonancia Gulmine, donde pueden darle un me gusta, por favor, para apoyarnos. Estamos transmitiendo acá en Radio Población Aconcagua, radio comunitaria, y les recordamos también que si alguno de ustedes está interesado en poder tener un espacio como invitado en un programa, en nuestro programa para 2 semanas más o menos, ¿sí? Igual, pueden ahí dejarnos un inbox o dejarnos un mensajito en nuestro Facebook, en el Facebook de la radio comunitaria, o directamente en nuestro fanpage, que estamos todos ahí. A mostrar su gracia aquí. Su gracia, lo que ustedes pues, hacen, algún trabajito, algún datito, mostrar más o menos el arte como vino la semana anterior nuestro amigo Nelson. Continuemos, Nicole. Ya, dejamos 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién habrá tenido la razón? ¿Y cuál sería la solución? ¿Cierto? Ya. La dinámica: había un papá, una mamá y un chiquito, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces la mamá estaba súper preocupada porque decía que el niño tenía problemas de alcohol. Claro, que yo, hijo, tengo mamá, tengo un problema que tiene que ver con el alcohol, y la mamá se pasó rollos, claro, porque estaba preocupada de otras cosas. Pero el papá, ¿no? ¿cierto? Hubo una discusión. En esa discusión hay un alcance, ¿sí? Vamos a analizar esa discusión porque hay un tema ahí de recriminar cosas del pasado, ¿cierto? Como algo recurrente en las personas cuando discuten, ¿ya? Hay una persona que está bien, los dos expresaron lo que sentían. Los dos fueron, en realidad en este tema fueron activos. Los dos expresaron lo que sentían, pero de una manera agresiva. Estaban gritándose el uno al otro, ¿cierto? Estaban diciendo cosas. Y el niño asumía un rol pasivo totalmente. Sí, claro. Totalmente como de espectador frente a estas dos personas, ¿cierto? Hubo un tema de agresividad, claro, con los gritos, con las palabras media fome que se dijeron. Un poco violento, diría yo, en el cual el niño fue testigo. Hay un tema de abandonar la discusión, que es la del papá, ¿cierto? Yo no me hago problema, me voy, chao, cierro la puerta y el tema no es mío. Evadió. Y la mamá tuvo que hacerse cargo del problema. Pues problema. Claro. Porque la mamá, con el hijo, y la mamá quería abordar el tema. Quería tratarlo. De todas en el momento, claro. Entonces, después damos cuenta que el problema no era tan así como la mamá lo expresó, ¿cierto? Otro problema, y ahí también va el tema de cuando tenemos que escuchar a los niños cuando nos hablan. A veces pensamos que nos va a decir puras tonteras, pero tenemos que escucharlos, ¿ya? Porque a veces les cortamos las conversaciones, que no tengo tiempo, que aquí y allá, entonces también se pueden surgir, pues, este es chiste, ¿cierto? Era como casi trágico la por historia, algo, pero... sí, por algo se hizo la canción, no va. También, ¿ya? Entonces eso es como lo que pasó dentro de este jueguito que hicimos. ¿Quién habrá tenido la razón? En realidad hay factores en el tema, pero ninguno tenía la razón 100%. Claro, todos adoptaron estilos distintos, y eso también obviamente generó un conflicto. La asertividad nunca estuvo en el momento. Claro. Y lamentablemente el más perjudicado fue el niño, que era el más pasivo. ¿Y cuál sería la solución? Obviamente sería primero que nada escuchar. Yo creo que es lo más importante. Claro, escuchar. Claro, porque si el niño hubiera podido terminar de explicarle a la mamá de lo que se trata. Inicialmente, para evitar, yo creo que lo primero que habría que haber, la mamá esperaba obviamente al papá, obviamente también haberle preguntado más profundamente de qué se trataba el trabajo que el niño traía del colegio, pero ya que no le preguntó, haber esperado al padre y haberle manifestado que tiene la intención de conversar. Tenemos que conversar, tienes un poco cómo venir de la pega, pero en el caso que no hubiesen conversado, a lo mejor después de la pega que el caballero llegó a la casa, a ver, a lo mejor postergado el conflicto, pero haberlo hablado otro día cuando se cumplan las condiciones, cuando relajado, pero abordarlo. Eso es súper importante. El conflicto tiene que ser solucionado, porque si lo evado, porque si lo postergo, se va a ir acumulando y después aparece, tengo un problema por tal o X motivo, pero va a aparecer un conflicto que en 2 semanas atrás yo no resolví. Por eso siempre es importante dar una solución a las cosas. Siempre es importante. Y acerca de las habilidades sociales, como
como lo mencionábamos anteriormente en la otra sección, hay 3 niveles de habilidades. ¿Ya? El primer nivel es el más importante y es el que aprendemos cuando somos chicos. Y lo aprendemos lamentablemente por imitación. Entonces, ¿cuál es el problema más fuerte del tema de la discusión entre padres? El que los hijos sean espectadores de las discusiones. ¿Ya? Cuando el hijo se da cuenta que los papás tratan los temas de otra manera, en otro tono de voz, con respeto, sentándose a conversar, los niños van a aprender eso también. Lo van a replicar con sus amigos, en su grupo de amigos, en el colegio, ¿cierto? Sí. Y ojo a los papis, jóvenes, de la edad que sean, ojo, a lo mejor discutir no es sinónimo de pelear, pero discutir uno siempre lo va a hacer, pero es la forma. Y ojo, los niños no solamente son testigos de violencia o de discusiones de forma visual, todos escuchamos también. Y a lo mejor pelear o discutir en la pieza de al lado para que el niño no vea, eso lo único que cambia es de que el niño, en vez de ser un testigo directo, sea testigo de violencia, pero indirecta. De igual forma escucha y también él se forma una imagen del episodio que está pasando a lo mejor en la pieza del lado. Eso es súper importante, abordarlo, ver las condiciones, buscar espacios adecuados para conversar. Y lo otro también a veces dejar fuera el ego, dejar fuera el tema de la soberbia, de que yo tengo la razón, que lo que pasa es que que el yo está como muy marcado a veces también en las discusiones. A mí me molesta, y te empecé a hacer como la víctima, ¿cierto? Y pasáis a ser como del hablante agresivo al hablante víctima. Y siempre a ti te va a afectar todo y como que todo se tiene que poner en tu sintonía, ¿cierto? Y eso también va haciendo como un tema de persuasión ante la persona que está discutiendo contigo, porque la persona se da como por rendida y dice, ya, ¿sabes qué? Tú tienes la razón y cerremos esto acá porque en realidad esta cuestión no va para ninguna parte. ¿Ya? Eso sería. Esperamos que les haya servido el tema, que lo hayan escuchado con alta atención y que, no sé, pues, ¿qué te pareció a ti, Eduardo? Espectacular, me parece un tema, me acordé de YouTube, espectacular. Me parece un tema súper interesante. La idea de nosotros es tener un programa para usted, un programa recreativo, entretenido y también educativo, que es importante mezclar el tema socioeducativo, que es súper interesante para la comunidad, desde acá de la población Aconcagua transmitiendo. Y prontamente estaremos ahí llegando a más oídos, pero a través del streaming. Ojo, vayan escuchando, chiquillos. Vamos a ir con una cancioncita. Esta canción la quería yo para amenizar la noche. Esto se llama Vacunasca de la Floripondio. Canción viejita. Cancioncita. Bueno, me parece que todos los que no escucharon esta canción, no me digan. Esta canción es de los 90, pues chiquillos, empezó en el 89 en realidad, y la canción del opening de Los Venegas, gran serie que daban a las 2:30, decía 2, 1 y medio. Empezaba una serie que representaba una realidad de una familia de clase media chilena, donde estaba la Hildita, estaba Guillermo Venegas, el Moncho, el Pink, ¿te acordás del Pink? Personaje, el Pink siempre se iba a hacer el lindo y entraba el miso delante gracias para hacerse lindo con la hija de Guillermo Venegas. Está el Memo también, que después desapareció de la serie. Claro, creció mucho ya. La emblemática familia marcó un antes y un después en la televisión chilena. Muchos fueron los actores que pasaron por la serie TVN. Algunos se retiraron antes, otros dejaron de existir. Y la mayoría de hoy sigue plenamente vigente realizando diversas actividades. Chicos, Los Venegas comenzó a transmitirse por ahí por el año 89 y fue una serie del medio que dio logro de estar en pantalla hasta el primer semestre del año 2011. Imagínate, duró mucho. Sí, y tuvo también un traspaso de generación súper importante. Como que se reinventó. Sí, se reinventó totalmente. Recreaba, por ejemplo, historias vividas por una familia de clase media, como les dije anteriormente. Sus protagonistas principales fue Jorge Gajardo y Mónica Carrasco. Jorge Gajardo era Guillermo Venegas y Mónica Carrasco, o sea, el personaje, ¿cómo se llamaba la señora Guillermo? No me acuerdo el nombre de la señora Guillermo, pero ahí vamos a ir averiguando. Oye, ¿qué será de estos personajes de Los Venegas? ¿Cuál es el personaje que más te llamaba la atención a ti? Siempre hay uno que resaltaba. Sí, a mí me llamaba la atención el Pink. Era muy chistoso. ¿Ya? Las señoras estas que andaban por ahí pululando también, la jirafa, la minita, también eran como esos personajes. La jirafa, sí me acuerdo. ¿Ya? Vamos a partir por Don Guillermo. ¿Ya? Don Guillermo Venegas es interpretado por Don Jorge Carrasco. Sí, un actor chileno. Gajardo. El padre de la
familia. En el año 2007 este personaje se jubila pasando varias horas del día en la casa. Ya. Antes no, tenía variados en la empresa de aseo donde trabajaba en importaciones, un local de venta de huevos y una oficina donde su jefe, ¿quién era? El señor Retamales. El del Tucullón. Sí, hasta que los Venegas se convirtió en jefe en el año 2000. Pasó a ser el jefe después porque don Retamales... Retamales era asertivo, así, bueno, medio agresivo el viejito, ¿no? No, era bien agresivo. Y eso que no da las azulitas todavía. Claro. El actor se hizo con el tiempo alcalde de la Florida. Sí, sí me acuerdo. Pero no pudo terminar su periodo porque estuvo aquejado por problemas de salud. Y hoy en la actualidad ejerce la docencia de actuación. Sí, sí, gran personaje, era el jefe de familia del tocayo y pues somos los dos peladitos cuando me bigote tengo que parecer un poco. Claro. Te pasan los rollos con No, el pelado no, ya. ¿no? Bueno, Mónica Carrasco encarnaba a la dueña de casa. Y ahí está el nombre. Ahí está. ¿Cómo se llama? Silvia Sí, Maturana, era la señora. La Silvita. La Silvita. Actualmente ella, Mónica Carrasco, sigue trabajando en la docencia referida al tema del teatro y también realizando papel en diversas teleseries nacionales. Okay. ¿Ya? ¿Y la hija qué será? ¿La Paulita, Nicole? La Paulita. Sí. La Paulita era encarnada por Carolina Marzán. Comenzó como una joven escolar y con el tiempo se casó. ¿Ya? ¿Por qué se casó? Con Gonzalito Río Lago. ¿Sabes? Siempre Nelson decía que se parecía a Gonzalo de los Venegas. Y luego se hizo enfermera. En la temporada del 2009 ella desaparece del programa. ¿Ya? Y se dio la explicación de que ella se había ido a trabajar como misionera de enfermera a África. Entonces siempre se hablaba de que ella estaba allá y mandaba plata. ¿Y te acuerdas? Y que mantenía al Gonzalo de la distancia. De la distancia, que Gonzalo no encontraba nunca pega. No, nunca encontraba pega. Y estaba siempre llorando y abrazaba a la suegrita, que le echaba de menos a la Paulita. Era como el hijo, era el hijo, sí, estaba pasado por la libreta. Después empezó a pasar por actuando también, estuvo en varias teleseries, ¿no? Y después ya dejó la docencia. O sea, el tema de la docencia y la actuación la dejó, así que ya no se sabe nada más de ella. Por lo menos nosotros no, hasta ahí la recordamos. De ahí le perdimos un poco el rastro. Claro. Ya salió nuevas generaciones de actores también. Ellos ya están más dedicados por lo general al tema de la docencia. Sí. Ya. Bueno, me tocó un actor que llama mucho la atención en Los Venegas, muy extravagante, sí, crespito, el emblema, un ícono que es muy bien representado, del café con piernas, medio lacho, sin vergüenza, un poquito barzú a veces también. Pues. Estamos hablando del personaje de Alfonso Cabrera, más conocido como el compadre Moncho. Era interpretado por Adriano Castillo, el gran amigo y compañero de trabajo del pelado Guillermo Venegas. Además, era el padrino de Paulita, un personaje querido por la gente y que se destacaba por ser irresponsable y bolsero, y en los últimos 2 años se hizo un blanqueo del personaje. Le costó, porque cuando abordó ese personaje le costaba sacársele el personaje del compadre Moncho, siempre ando la vida, compadre Moncho. Se parece a un chiste que te conté la otra vez del tipo que se fue a otra ciudad, pero después otra cosa. Se hizo un blanqueo el personaje como para sacarse un poco el tema del compadre Moncho, y en cuanto al actor, él participó también como invitado en algunos programas constantemente, y del 2011, hasta lo que tengo noción del tiempo, estuvo en la teleserie Peleles y de Canal 13 me acuerdo que era, y realizaba diversos shows artísticos. Él tenía mucho que ver también con una niña que era bebé en ese tiempo, la tía Tieta que le llamaban. ¿Se acuerdan? Una rubia alta, y tenía mucha relación también con Eduardo Vilche, tenían con la revista. Revista y esta especie también como de circo teatro. Exacto. Vamos a hablar del Memo. El Memo. ¿Se acuerdan del Memo? El Memo era interpretado por Sergio Valdés. Él estuvo en el programa entre el año 89 y el 2001. Encarnaba a un adolescente ordenado y un buen hijo. En el 96 comenzó a disminuir su participación con apariciones bien esporádicas. Con el tiempo los guionistas explicaron su ausencia señalando que se fue a trabajar a Osorno como ingeniero forestal. Valdés estudió ingeniería civil industrial en la vida real y se alejó totalmente de la televisión. Desde mayo del 2012 es gerente comercial en una exportadora en Puerto Montt. Mira tú, él siguió emigró totalmente el tema de la actuación. Emigró totalmente el tema de la actuación. Mira el Memo. Alberto Castillo encarnaba
al yerno, ¿cierto? Al yerno de la Ahí Silvina. está, Sí, Gonzalito. está, Gonzalito Ríos Sí. Lagos. Ríos Lagos. El personaje estuvo casado con Paulita y luego se separaron. Mira, su pasión es el canto. Siempre cantando con la guitarra y le iba mal porque decía que quería ser artista, que quería buscar algún sello y se negaba a buscar pega en otro rubro. ¿Ya? Él, por ejemplo, trabajaba esporádicamente, como le estaba diciendo, en una disco llamada La Iguana Eléctrica. Imagínate, si siempre hacía eventos, y se le metía a los eventos el compadre Moncho, y era inseguro y celoso. Y en la temporada 2010, Paulita le pidió el divorcio desde África. Desde África le pidió el divorcio. Alberto desarrolla su carrera básicamente en el teatro y su compañía de teatro móvil. Estuvieron trabajando junto a Carolina Marcel, que es la Paola de los Venegas. Vamos a Brailita, ¿ya? Este personaje estaba de Yoya Martínez, la típica suegra de la familia, buena para apostar y para cobrar buenos intereses a quien prestaba dinero. Durante sus últimos años, Yoya Martínez vio mermada su participación en el programa por problemas de salud, generados por su avanzada edad. Apareció en el espacio por última vez en el año 2008, cuando tenía 95 años. La actriz murió el 1 de febrero del 2009, dejando un gran vacío en la serie. Hablamos harto de la señora Elvira. Bueno, Javier Retamales era interpretado por Fernando Díaz, el antiguo jefe de Guillermo y de Moncho. Además era el pretendiente eterno de Hildita y dueño del caballo Tocuyón. Era típico por su mal humor, pero que lo hacía uno de los más divertidos. Farías es uno de los actores más activos de los Venegas de la actualidad y es requerido para diversos proyectos de cine. También participó en esta serie donde encarnó a Don Genaro en la exitosa serie Los 80. Ah, sí, sí, muy, muy recordado su personaje también. Estaba Diana Smith, que era Grimanesa Jiménez, que era la típica vecina de la cuadra, esa que se anda paseando por aquí y por allá, siempre coqueteaba con Don Guillermo, estaba enamorada. Su frase típica, ¿cuál era? Era permiso, molesto. Me entra por aquí y me sale por acá. Su apodo era La Jirafa, en alusión a su altura, y su aparición era acompañada siempre con la misma melodía de sus palabras: permiso, molesto. Llegaba y se metía a la casa, abría la puerta, hasta la cocina se metía. Bueno, para terminar, igual hay más personajes, pero vamos a abordar los principales y nos queda uno que es súper importante. Pucha, yo quería abordar el Pin, pero ¿sabes que no le perdí el rastro yo al Pin? Sí. Pero tenemos a la Mirnita Lagos, que era encarnada por Magdalena Magnif y su verdadero nombre era Mirna Lagos, la antigua peluquera del barrio que en algún momento se casó con el compadre Moncho. Utilizaba un tono de voz acelerado y agudo que era característico de ella. Magdalena sigue permanentemente realizando obras teatrales y teleseries. Una de las últimas que participó, me acuerdo sí, que estuvo en una tercera de TVN que se llamaba Dama y Obrero, que la daban después como tipo 2, 3 de la tarde. Sí. Bueno, espero que les haya encantado. Estamos haciéndole honor a la hora, nos queda un minutito. ¿Alcanzaremos, maestro, a ir con el último temita? No sé, Nicole. Tenemos 2 temas para ofrecerle en Resonancia Noventera. Ya, tenemos Bolero Falaz de Aterciopelados y Fe y Azúcar Amargo, pongan ese por favor. Es que es de mi época. Bueno, es de mi época. Bueno, chiquillos, para terminar, les queremos agradecer su sintonía. Los esperamos el próximo jueves a las 23 horas junto a Nicole, junto al maestro Don Claudio en Las Perillas. Y nos vamos con este tema de Fe, Azúcar Amargo, Calle Garnet del 96, de su disco Tierra.